Yo les quiero dar la bienvenida a todos, a todas. Eh, pero, pues antes que nada, sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos eh, a esta, su casa, la Universidad Veracruzana en Jalapa, en México. Para todos aquellos que nos están pudiendo seguir a través de las redes sociales, sobre todo de Bioline. Bienvenidos, bienvenidas y aquí mismo en nuestro estado y en nuestro país. Eh, qué gusto saber que están acompañándonos. Aquí en nuestra sede, en el auditorio, ya irán viendo alguna imagen seguramente, pero también están compañeros estudiantes, maestros ya en el auditorio. Seguramente algunos otros están también siguiéndonos en sus propias aulas. Creo que ahí algo ya empieza a Qué mirarse. bueno, qué bueno. Bueno, eh, bueno, y además de agradecer su asistencia, quiero dar las gracias a la directora de esta facultad, la maestra doctora Vicenta Reynoso Alcántara, quien nos ha ayudado y facilitado las instalaciones para poder llevar a cabo la conexión y hacer público este evento, del cual también ya vamos a hacer algún detalle más. Asimismo, dar las gracias a la maestra Alma Laura Contreras, que ha facilitado el vínculo con Bioline, con quien ella tiene esta relación y este contacto inicial a partir de una institución que es la institución Ulloa, que igualmente ya algún momento daremos algún detalle sobre ella. Sí. Y también agradecer a la maestra Aide Velázquez Medina, que con su colaboración y aporte también vamos a desarrollar esta actividad y el planteamiento de tener una jornada clínica. Esto es una parte de ella. Ya explicaremos también en breve de qué se trata esta idea de hacer esta jornada clínica que empieza el día de hoy, pero que la pretensión es que a la misma ponente del día de hoy, la psicoanalista Violaine Fuapupo, en marzo aquí en las instalaciones haciendo eh, tanto una conferencia como lo que llamamos una supervisión clínica. Pues sin más vamos a dar inicio a esta actividad y para tal efecto, bueno, para mí es muy importante decir que nuestra universidad, en su misión académica de formar profesionales cualificados, ética, comprometida y con un sentido humanista, tiene esta misión de buscar a través de la investigación, a través de eventos académicos que tengan alcance no solamente al nivel regional, sino también nacional y global, poder compartir, poder comprender, poder participar en este tenor de dificultades y de problemáticas que actualmente como sociedades tenemos, ¿no? Y nuestra universidad tiene un vínculo muy fuerte, dijéramos, con la reflexión y la atención también a las problemáticas sociales y de salud. Y ustedes saben que la salud ha pasado de ser concebida como algo que debe de ser solo atendida por los médicos a ser, dijéramos, solamente un territorio del orgánico, para entenderse como un proceso que implica no solamente el cuerpo, lo bio, sino también lo psicosocial, en donde participamos psicólogos, sociólogos, politólogos, antropólogos, mucho más amplio. En ese sentido, cuando hablamos de la salud mental, sabemos que va siendo reconocida y va ganando espacios, no sin tropiezos y sin obstáculos, para ir siendo concebida como parte fundamental de lo que llamamos salud integral, entendiendo que esta no solo se instala en el cuerpo orgánico, sino que se desarrolla por procesos que son complejos al construir, y con ello también la subjetividad.
No hay salud mental ni tampoco hay justicia social sin ella. Planteado así, nos parece fundamental poner el dedo en la llaga en diversas problemáticas en este ámbito de la salud que nuestra maestra invitada, Violain Fua Pupo, desde Buenos Aires, es una especialista y de la cual hoy su presencia. Quiero presentarla y después, insisto, daremos detalles sobre lo que implica toda esta propuesta de que sea una jornada más allá del día de hoy, pero hacia el final hablaremos de ello. Bien, Violain Fua Pupo es psicoanalista, conferencista, docente y escritor, con diploma de honor en la prestigiada Universidad de Buenos Aires en Argentina en el año de 1991. Ella está dedicada a la formación académica en reconocidas instituciones en Argentina, como en el Centro Fernando Ulloa y en el Hospital de Rehabilitación Manuel A. Roca. Ambas instituciones son pilares, son fundamentales para quienes igualmente no conocemos del todo aquella geografía y territorio en Buenos Aires, pero el Instituto Fernando Ulloa es un instituto que se dedica a la formación, a la supervisión, a la atención de personas que requieren apoyo y atención psicológica y tienen una formación bien interesante en lo que implica el psicoanálisis. Fernando Ulloa, aquí en la facultad, por ahí en algunas experiencias incluso lo leemos, ya es un autor que ha fallecido hace algunos años, pero es un teórico que aportó muchísimo, no solamente en Argentina, sino en América Latina, para ser pensado el psicoanálisis también desde el ámbito de lo grupal, lo social. Y bueno, Violain también dedica su tiempo a la publicación de libros. La difícil obra del psicoanalista francés Jacques Lacan, el último de los cuales, una de sus publicaciones, se dedica a abordar la inteligencia artificial. Se ha convertido en los últimos años en un espacio de difusión importante del psicoanálisis en redes sociales, dirigido a todos aquellos que buscan unir la formación académica con la reflexión sobre la técnica psicoanalítica y los ejemplos clínicos. Sus obras de Violain han sido publicadas en más de 15 países y traducidas al idioma inglés y al francés, lo que la ha convertido en una autoridad consagrada para hablar del psicoanálisis hoy. Después también colocaremos sus redes para que también, si ustedes quieren seguirla, y puedan también tener un contacto incluso más cercano con ella. Yo le quiero agradecer muchísimo a Violain, que está presente a la distancia con nosotros, por su amabilidad, su sencillez y por querer compartir el día de hoy con nuestros compañeros de la facultad pues su conferencia. Violain, muchísimas gracias, bienvenidísima. Esperamos tenerte muy pronto aquí en nuestra universidad y en Jalapa. Adelante. A quien estuvieron escuchando, para aquellos que no lo conocen, ha sido el gestor junto a la colega Ana Alma Laura Contreras. Es el profesor y coordinador de la UNIPSO, de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Arturo Marinero Heredia. Ser coordinador de una unidad de intervención psicosocial me parece que es toda una posición en una facultad de psicología. Porque la Facultad de Psicología, la universidad, en este caso la Universidad Veracruzana, la formación que una universidad brinda, es uno de los momentos principales en la formación amplia, lo más amplia posible, del estudiantado. Y que después, generalmente lo que ocurre es que uno termina, dedicándose más a la especificidad del trabajo que está llevando a cabo y perdiendo esa amplitud de miras que tiene en cuanto
a lo teórico, pero también en cuanto a al valor de la intervención. Por eso la UNIPSO como unidad de intervención psicosocial. Ustedes saben que cuando Alma Laura me dijo que iba a hablar con Arturo, yo empecé a buscar y encontré unos videos que había llevado a cabo Arturo cuando fue la pandemia. Y me parece que la pandemia fue la muestra más cabal de la voluntad y el valor enorme que tiene la intervención psicosocial en un momento en que uno tiende a pensar, como ahora, ¿no? Bueno, que las guerras están lejos, que las tragedias están lejos. Y en realidad vivimos en tiempos turbulentos. Somos personas, todos, los pacientes, aquellos que estudian, los colegas, todos y cada uno de nosotros desde donde estemos. Somos personas que vivimos entre guerras. El COVID también. Los mensajes apocalípticos. Una variedad de mensajes que instan todo el tiempo a pensar que no hay nada por hacer, que la tragedia es lo que aquello a lo que estamos destinados. Y yo creo fuertemente que los psicoanalistas en particular, pero todas las personas que nos dedicamos al sufrimiento psíquico, tenemos que ser guardianes de la pulsión de vida. Y no se los digo, esto que parece como una cuestión más filosófica o ideológica, no, esto tiene todo que ver con la formación, pero absolutamente cuidadosa y rigurosa académica que es necesario llevar a cabo. Por eso, la idea es que hoy podamos trabajar qué aportes puede hacer el psicoanálisis a la salud mental, pero no desde un lugar que se busca que sea de oposición. Y esto es lo que hace el discurso que los psicoanalistas llamamos el discurso amo. El discurso amo todo el tiempo divide, segmenta, pone a todos unos en contra de los otros. Dice, no, los psicoanalistas estamos en contra de los psiquiatras, ¿no? De los neurobiólogos, todo el tiempo. Y los neurobiólogos quedan como opuestos a los descubrimientos del psicoanálisis. Y en realidad hay también otros espacios científicos muy interesantes. Desde ya les digo que yo considero que el psicoanálisis está dentro del ámbito científico y después les voy a explicar por qué. Pero otras disciplinas científicas, como la epigenética, están mostrando pruebas de la eficacia de las intervenciones psicoanalíticas. Y no se trata de decir, tiene más eficacia, menos eficacia, no, porque en tiempos turbulentos, justamente las divisiones entre profesiones terminan provocando mayor malestar psíquico, cuando en realidad es suficientemente complejo el sujeto humano, suficientemente complejo como para que todos tengamos que dedicarnos a aprender de todo. Esto implica no que uno va a decir, sí, yo estoy a favor de todo, ¿no? Porque el todo y la nada se parecen mucho. Hay que poder con rigurosidad académica distinguir las capas de complejidad cuando viene un paciente. ¿Qué tipo de intervención es necesaria? ¿Por qué en ese paciente en particular? Cuando, por ejemplo, se trabaja sobre una tragedia social, podríamos incluir allí tantas cosas, ¿no? El concepto de trauma, qué es lo que opera, de qué está hecho aquello de lo cual tenemos que saber y poder fundar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que queda en críticas, ¿no? Mutuas, sin que se fundamente, ¿no? De qué se trata. Hay pacientes, por ejemplo, para los cuales una intervención, hay intervenciones de la escuela sistémica que son fantásticas. Los psicoanalistas tal vez podemos decir a qué lugar del aparato psíquico se está dirigiendo esa intervención en particular. Que tal vez, eso sí, es un
conocimiento que es necesario transmitir y que para algunos tal vez ni se les había ocurrido. El aparato psíquico, saber cómo funciona, qué instancias tiene, qué es lo que se desestructura frente a cada situación. Entonces, dicho esto, y agradeciendo también a la directora de la carrera, tal como decía Arturo, ¿no? Vicenta Reynoso Alcántara, la doctora Vicenta Reynoso Alcántara, que no es, me imagino que no es fácil, ¿no?, conducir en estos tiempos una universidad donde justamente lo que los discursos, ¿no?, que venimos diciendo, están todo el tiempo proponiendo la escisión. Trabajemos juntos, entonces. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a trabajar cómo frente a lo que se define como la cúspide de la psiquiatría, el DSM-5, ¿sí?, como manual de diagnósticos y estadísticas. Me parece importante esto definirlo, ¿sí? Fíjense que muchas veces se dice, no, los psicoanalistas no queremos saber nada con el DSM-5. ¿Y cómo empezó el DSM? Cuando se funda el primer DSM, se fundó en 1952, de la mano especialmente influido por un psiquiatra británico llamado Stengel. ¿Qué decía Stengel? Y es muy interesante volver a las fuentes. Decía, muchas veces hablamos entre distintos profesionales y no entendemos exactamente lo mismo. Es necesario un lugar en el cual se pueda decir qué decimos cuando decimos alucinación, qué decimos cuando decimos depresión, de qué estamos hablando. Originalmente ese era el espíritu del DSM-5, del DSM inicialmente, el 1. 1952. En 1956, Jacques Lacan, este psicoanalista que habla tan difícil, pero que en realidad no lo es, escribe un texto muy importante que se llama Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956, ¿no? Incluye la frase en 1956. Por eso les remarco 1952 Stengel, 1956 Lacan. ¿Qué dice allí? Lo mismo. Dice, si juntamos distintos profesionales, ¿no?, y les preguntamos, tal vez no todos definen lo mismo del mismo modo. Y es muy interesante eso. Esta babel de lenguas que los profesionales sí enfrentamos, justamente porque trabajamos con pacientes que tienen que ver con trastornos, atravesados por el lenguaje. No solamente el lenguaje en términos de retórica, hablo de la dificultad, del malentendido, de las tragedias que implican ciertas frases durante la crianza para algunos hijos. Eso que implica el lenguaje y su dificultad es de lo que está hecha la materia principal. ¿Y cómo eso no podría implicar una distinción entre nosotros? ¿Sí? Este concepto del DSM de Stengel empieza a caer en 1980, de la mano del DSM-3. Y miren que yo respeto, el DSM-4 tenía cosas muy interesantes también, muy interesantes. Quiero mostrarles cómo valorar el proceso y comprender qué tiene para aportar cada herramienta. Estamos hablando de un manual, pero también el día de mañana estaremos hablando de una intervención. ¿Qué tipo de intervención? Esto que yo les decía. En 1980 hay algo de esa riqueza conceptual, de esa idea de que el DSM funcionara de un modo que nos permitiera, dentro del malentendido tradicional,
poder comprender más o menos lo mismo, mantenernos en un espectro que nos permitiera charlar. Yo no sé ustedes, yo trabajé muchos años, bueno, al trabajar en hospital, ¿no? Uno necesariamente trabaja con psiquiatras, con neurólogos, y es cierto, esto es cierto, que a veces una persona define lo que ve en ese paciente y le está derivando a uno un paciente y dice, bueno, pasa esto, y entre lo que esa persona dice y lo que uno ve en el paciente, lee en ese paciente, tal vez hay diferencias. Esas diferencias hay que ponerlas a trabajar, no son del orden de, él entendió mal, él, ella. No, se trata de formas de lectura. Y, por ejemplo, en el caso del CIE, que ustedes saben que también es otro manual estadístico, han tenido a bien tener mucho cuidado en la forma de traducir los síntomas, ¿no? Es decir, cómo es el CIE, digamos, en distintos idiomas, porque también eso implica un sesgo importante a la hora de definir, ¿no?, de qué estamos hablando. Fíjense cuán importante científicamente es nuestro trabajo, científicamente, poder definir un diagnóstico. Y a veces se habla del psicoanálisis como aquello que no quiere saber de diagnósticos, y no es cierto. Simplemente el psicoanálisis se diferencia de estos conceptos que empezaron a tomar mayor preponderancia a partir de los años 80 y últimamente más aún, que se dedican a determinar mediante lo fenoménico. El psicoanálisis dice, ojo, lo fenoménico engaña. Engaña, no es que el paciente nos engaña, ¿sí? No. Lo que puede engañar es la estructura psíquica de ese sujeto. Entonces, por ejemplo, podemos ir a cuestiones muy concretas. Nos ponen en contra los psicoanalistas de, no sé, la OMS, por ejemplo, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud. Porque esto, digamos, produce económicamente, por supuesto, algunos beneficios, ¿sí? Entonces, si uno lee la definición de la salud en la OMS, por supuesto que para aquellos de ustedes que quieran buscarlo, es cierto que habla de un completo bienestar, ¿no? Y un completo bienestar es algo difícil, ¿no?, realmente imposible. Pero en esa definición dice independientemente de las afecciones corporales, es decir, la definición de salud no reniega de la coexistencia de cierta posibilidad de bienestar junto a afecciones del orden, supongamos, corporal. Pero si vamos más allá a la definición de salud mental y en particular, dice, y aquí se los leo, es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar, que es muy interesante, ¿no?, las dificultades de la vida, trabajar y aportar a su comunidad. Este concepto de poder afrontar las dificultades de la vida, como ven, no es que está planteando un idealismo de algo maravilloso, impecable, impoluto, no. Este concepto es el mismo concepto que trabaja Freud. Y esto, cuando uno lo dice, mucha gente queda como espantada de lo que uno está diciendo, porque hay que leer la letra, ¿no? El problema es lo que se hace con eso que está escrito. Se convierte en una oposición, ¿no? Foucault, en una entrevista que le hace Duccio Trombadori, dice, estoy tan cansado de las oposiciones, ¿no? Perdemos tiempo en oposiciones necias, ¿no?, luchando, donde en realidad lo que se pierde es el tiempo de trabajo fructífero de encuentro para pensar en relación al paciente. Entonces, si entramos, por ejemplo, dentro de las cosas que se piden es que el DSM, en este caso el 5, para ser aprobado por las otras profesiones, debería ser perfecto. ¿Y qué cosa hay perfecta? Entonces, por ejemplo, es cierto, yo también puedo decir
que en el DSM, en la definición de personalidad histriónica, que es dentro de la cual entraría el concepto de histeria, ¿no?, como definición en el psicoanálisis, no se incluye la posibilidad de alucinaciones. No está incluido dentro de los puntos que tiene que mostrar, ¿no?, un paciente para poder ser diagnosticado como una histeria. Y en momentos de enorme resquebrajamiento, y aquí apelo tanto a los colegas como a aquellos estudiantes que nos están escuchando, que por supuesto no han tenido experiencia con pacientes, pero sí, seguramente por la vida, si uno más o menos atraviesa una vida en la que no evite tanto los conflictos, seguramente ha conocido a alguien que haya estado tan desestructurado en algún momento que uno podría decir enloqueció. Y esto sucede. ¿Y cuál es el peligro? Que un profesional de la disciplina que sea pueda decir: hay alucinación, entonces se trata de una psicosis. Y no. Dentro de la neurosis, en situaciones muy, muy graves de resquebrajamiento, sí, claro que puede haber alucinaciones. Dentro del trabajo, por ejemplo, del DSM en cuanto a la esquizofrenia, aquellos de ustedes nuevamente que tienen experiencia con sujetos que padecen una psicosis esquizofrénica, el DSM postula que no es mayoritariamente común el grado de agresividad, ¿no?, tanto en la esquizofrenia como en la paranoia. Dice específicamente que tiende a no tener agresividad, sino que pone el énfasis, el DSM-5, en el déficit, ¿sí?, en la cuestión deficitaria que se produce. No sé si ustedes están de acuerdo, pero yo he tenido mucha experiencia con pacientes psicóticos. En momentos del delirio o la alucinación, el nivel de agresividad puede llegar a ser terrible. ¿Pero esto implica que el DSM es algo que no respeto? No. Se trata de un manual estadístico. Y esto se trata. Es el respeto del trabajo de otro, lo que no significa que repitamos sin más el mismo concepto. ¿Qué hace el psicoanálisis? Por su diferencia, ¿no? El psicoanálisis tiene mucho que ver con la psiquiatría, pero la psiquiatría que estaba de moda hace muchos años, que es la psiquiatría dinámica. El poder leer esos síntomas a la luz de una estructura que organiza y que permite explicar la aparición de esos síntomas. Y no solamente la explicación de por qué aparecen esos síntomas, por más que no entren dentro del lecho de Procusto, ¿no?, en el cual se define tradicionalmente lo que se produce. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que muchas veces es importante que el psicoanalista, al leer la estructura, y ahora vamos a introducirnos un poquito más en el aporte, ¿no?, del psicoanálisis, al introducirse el concepto de una estructura, de una organización en movimiento, lo que ocurre es que el psicoanálisis muchas veces puede decir, y esto también es algo muy combativo, muy, ¿no?, está mal visto decirlo, el psicoanálisis puede anticipar, por supuesto con cierto nivel de cuidado, un rango de situaciones que pueden ocurrir en esa estructura. No todo el mundo hace un intento de suicidio, no todo el mundo. Tienen que estar dadas una serie de condiciones y hay una serie de cuestiones previas que determinan esa posibilidad. Y esto no necesariamente implica, bueno, hay un porcentaje mínimo, supongamos, de sujetos que se suicidan. Eso no importa, es un manual estadístico. Entonces, tomemos lo valioso que tiene
Pero sumemos esta posibilidad que tiene el psicoanálisis de escuchar la lógica interna. A mí me parece que en todo esto que es muy importante, ¿no? En las universidades ocurre, pero después en la vida hospitalaria también se arman bandos, ¿no? Y el psicoanálisis desgraciadamente también ha caído en eso, ¿no? En decir, bueno, sí, nosotros, ¿no? Nosotros somos mejores, y entonces los otros dicen, no, nosotros somos mejores, ¿no? Y lo único que generamos de esa manera es una pérdida del tiempo de aprendizaje. Aprender es la cosa más linda, por lo menos para mí, ¿no? Y creo que para muchos de los que estamos aquí hoy, ¿no? Para ustedes allí en México son las 11, ¿no? 11 y pico de la mañana, para nosotros aquí en Argentina las 2 de la tarde, 2 y pico de la tarde. ¿Quién estaría un día de semana hablando o escuchando sobre diagnósticos, sobre dificultades, sobre trauma psíquico, si no fuera porque nos interesa estudiar? Y nos interesa estudiar mucho porque el día que viene un paciente con una situación grave, no es que, tal vez como en otras profesiones donde no se juegan, por suerte, ¿no?, cosas tan graves, no es que podemos decir, yo esto no lo estudié. ¿Sí? Las condiciones para el resquebrajamiento de una estructura, ¿qué hace que, por ejemplo, una psicosis y una neurosis se parezcan en un momento, realmente den fenoménicamente algo idéntico? ¿Cómo son las intervenciones? Si, por ejemplo, en el psicoanálisis tenemos intervenciones específicas en la neurosis, es posible llevar adelante una pregunta que va buscando la producción de verdad. Mientras que en la psicosis hay que tener mucho cuidado en cómo se lleva adelante esas preguntas para que el sujeto no se caiga por el agujero, porque tiene más dificultad para construir las condiciones de vuelta a la normalidad. ¿Cómo lo dice esto la psiquiatría? Es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo lo dice la psiquiatría? La psiquiatría dice, luego de cada brote psicótico, la personalidad no vuelve a ser la misma. Cada vez más sufre las consecuencias. Fíjense que el concepto es el mismo. En la neurosis, una persona que ha llegado a un punto de enorme caída puede volver a estructurarse. Y puede, nosotros los psicoanalistas hacemos un ejemplo como si fuera un nudo, ¿sí? Un nudo que se enlaza o se desenlaza. Si logramos comprender la lógica, comprendemos de qué modo enlazar el nudo. Ustedes saben, existen distintos nudos. Hay nudos en náutica, ¿no? Hay nudos diferentes en cada situación según lo que se busque. La importancia de cómo anudar una estructura en la neurosis es muy distinta que en la psicosis. Entonces, es muy importante que ustedes puedan comprender todo lo que el psicoanálisis tiene para aportar en la lectura de una estructura. Y vayamos a lo básico. ¿Qué es una estructura? Ustedes saben que, muchas veces se habla y se da por sabido esto que decíamos, ¿no? Los conceptos son como algo, todo el mundo se supone que sabe lo mismo sobre la estructura. Una estructura es un conjunto de elementos. Piensen que nosotros hablamos de estructura psíquica, ¿sí? Pero vamos primero a la definición de estructura. Es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí de un modo particular, tal que la suma de todos esos elementos, ¿sí?, es, en algún sentido, algo que supera cada uno de esos elementos individuales. ¿Cuáles son esos elementos en una estructura?
¿Mm? Porque uno estudia y muchas veces no se hace como esas preguntas básicas, y para eso estamos, para hacernos las preguntas básicas, para poder desarmar, ¿no? Y volver a armar todo lo que vamos leyendo. ¿Cuáles serían esos elementos? El narcisismo, las identificaciones, el complejo de Edipo. Pero si alguien no cree en el complejo de Edipo, no importa, podemos poner las situaciones socioambientales, ¿no? La regresión, los traumas. Todos esos son elementos que se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan entre sí? Eso es lo fantástico de que en cada estructura se relacionan de un modo distinto. Tomemos el Holocausto judío. Hay gente que salió de allí destruido, sintiéndose culpable de haber vivido, y se suicidaron. Hay gente que salió de allí, por supuesto, con un costo enorme, ¿no? Pero sublimó esa experiencia y la convirtió en la necesidad de, ¿cómo llamaríamos? De informar, sostener que esto es posible, que el ser humano llegue a semejante cosa, ¿no? Evitarlo. ¿Cómo hizo? Si pasaron por la misma experiencia, ¿cómo hizo cada uno? No es menos interesante, por lo menos para mí, y espero que para ustedes ocurra lo mismo, no es menos interesante cómo alguien se hunde en los infiernos que cómo alguien construye lo que lo sostiene. Es apasionante. Y en eso es donde yo les digo, cada uno de nosotros tiene que estudiar mucho, rigurosidad académica, leer mucho de todos lados, porque no sabemos qué tipo de intervención le va a venir bien a cada paciente que recibimos. Y los pacientes son muy diferentes entre sí. En eso, el psicoanálisis permite leer de un modo distinto, leer en relación al lenguaje, cosa que es muy importante, pero también en relación al modo en que el lenguaje se expresa sin necesidad de palabras, ¿no? A veces se confunde que, bueno, hay que analizar a alguien exactamente por la palabra que dijo. Y eso también es un prejuicio, que el psicoanálisis solo tiene que ver con la palabra que ese sujeto dijo. Hay sujetos que quedan tomados por el discurso de sus padres, supongamos un ejemplo, no sé, de agresividad enorme, ¿no? Y ese discurso agota lo que es ese sujeto cuando ese sujeto lo tomó por identificación. No. Y eso es lo interesante. Es que es una sola de las partes de esa compleja estructura que hay que trabajar. ¿Sí? Entonces, la lectura atenta, la importancia de las maniobras, comprender qué maniobras en cada caso son necesarias, en particular, en singular, ¿sí? Pero a la vez pudiendo tomar en cuenta todo lo otro de lo cual venimos hablando. Y eso hoy, y me parece maravilloso, está siendo comprobado científicamente en estudios longitudinales con pacientes que, en pruebas epigenéticas, ¿sí? Para aquellos de ustedes que no saben qué es la epigenética, no se preocupen, yo tampoco sabía, y es algo que de lo cual estoy aprendiendo de la mano de una ingeniera agrónoma llamada Inés Ugalde, aquí en Argentina. Hay modificaciones en la expresión de los genes que no implica una modificación de la codificación genética, ¿comprenden? Es decir, no es que se está alterando el código genético, sino la expresión que esos genes tienen sufre alteraciones
debido al tipo de tratamiento que se lleva a cabo. Por supuesto que el psicoanálisis apunta a la no medicación, ¿sí? Vamos a llamarlo así, no medicalización como mecanismo determinado, pero es cierto que en algunos momentos en una psicosis o incluso en una neurosis en su momento más grave, el sujeto tal vez necesita una ayuda puntual de medicación porque no puede asociar, y el psicoanálisis trabaja sobre la posibilidad simbólica de asociación, ¿sí? Asociación libre, como nos dijo Freud. Entonces, ¿qué sucede cuando los psicoanalistas dicen no a la medicación? O los médicos, tomemos así, dicen sí a la medicación. Que nos perdemos la particularidad de lo que está atravesando ese sujeto a cada momento. Una medicación tomada por un tiempo permite al sujeto cierta estabilización para luego dejar esa medicación y seguir profundizando en su análisis, ¿sí? Pero una medicalización como sistema, ¿no? Como sistematización, impide que el sujeto se pregunte acerca de qué es lo que le está sucediendo y por qué. Y esa pregunta es la madre, podríamos decir, de muchos de los cambios que tendrá que hacer. Entonces, el lugar del analista es soportar la angustia de ese paciente. ¿Por qué? Porque la angustia para el psicoanálisis es una brújula. No es solamente algo que hay que acallar porque desestructura y hace temblar el edificio, uno diría, ¿no?, del aparato psíquico, y el sujeto se va. Por supuesto que hay momentos donde la angustia es tremenda. Y la evaluación de en qué momentos sí, todavía podemos esperar un poquito, y en qué momentos no, va a depender de un trabajo muy preciso del psicoanalista, e incluso de una consulta con algún psiquiatra que pueda escuchar en estos términos. Pero la angustia es una brújula que permite escuchar los momentos en que ese conjunto de elementos, como estábamos diciendo, se están conectando de un modo y no encuentran salida, y la pulsión de muerte cada vez es mayor. Cuando la pulsión de muerte cada vez es mayor, la angustia es mecánico, les diría, digamos, tal vez, disculpen la palabra, ¿no?, pero es una ecuación, ¿sí? A mayor presencia de la pulsión de muerte, hay mayor angustia. Lo que no significa que la angustia no deba ser perseguida en su, digamos, en qué representaciones está, en qué momento surge angustia y en qué momento no. Porque no es que al paciente, cuando está angustiado, le aparece en todas y cada una de las situaciones, le aparece en ciertas situaciones, y es necesario entrar allí, entrar junto al paciente y no asustarse. Y para no asustarnos nosotros, ¿no?, y esto lo podemos decir en un espacio maravilloso, con estudiantes, con colegas, por supuesto que existe el susto, ¿no?, profesional, y está muy bien porque hace que estudiemos, ¿no? Cuando vamos hacia allí y acompañamos a ese paciente y nos sumergimos en entrar en esas escenas horrorosas, a donde hay que entrar de la mano y decirle: reláteme cómo fue su violación, cómo fue la muerte, cómo fue. Entremos ahí junto a ese paciente. Y es desde ahí que nosotros, tomados por este concepto de ecuación, donde decimos: ok, aquí lo que sucedió es que para el paciente se cayó un sostén de la estructura. ¿Cómo se cayó? Si esa caída, supongamos la muerte de un padre, tomemos por decir algo, si ese padre sostenía una estructura que ya estaba endeble, ¿qué necesita el sujeto? Hacer el duelo. ¿Ese duelo qué implica? La introversión de la libido.
¿Es posible la introversión de la libido en una estructura así? Estas son las preguntas técnicas. Esto es meterse adentro de cada detalle. ¿Esa introversión es posible? ¿Qué intervenciones hacer para proceder a ayudar a que esa introversión de la libido produzca en el sujeto que esa elección de objeto, ese amor profundo por ese otro que ha fallecido, pase a ser vamos a decirlo así, para decirlo de una forma sencilla, una imagen mental en el interior del aparato psíquico, que permita que el sujeto pueda soltar el hecho traumático y conservar aquello que sostenía su estructura. Estas son algunas, es un ejemplo, de las profundas preguntas de detalle que hay que desarrollar en una cura y que van, como les digo, mucho más allá de las definiciones riquísimas que puede tener un DSM-5 en este caso, o CIE, digamos, ¿no? 10 creo que es el actual. Espero que esto que les voy contando pueda servir para iniciar, ¿no? O reiniciar un encuentro, ¿no? Porque nos perdemos de mucho si nos dejamos llevar por estos discursos capitalistas, sin que yo no quiero entrar en cuestiones políticas, no se refiere al capitalismo en ese sentido, ¿sí? Cada uno, pero digo, el discurso capitalista tal como se llama un discurso que brinda un axioma, una serie de axiomas que tienen como objetivo definir de un modo como el hecho de Procusto algo como esto es así y la verdad está aquí y no hay otra verdad, no hay otra posibilidad, ¿sí? Las otras posibilidades son posibilidades académicas, científicas. El psicoanálisis tiene esto que muchas veces se confunde con lo subjetivo. Les digo una última cosa y si les parece, bueno, quedó abierta las preguntas. En esta idea psiquiátrica que está bien, que es heredera de la medicina, ¿no? De la diferencia entre salud y enfermedad, de locura o razón, ¿no? Por supuesto, la sin razón versus la razón. El psicoanálisis aporta que dentro de esa subjetividad, ¿no? Donde se cree que nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, que solamente vamos siguiendo a un paciente en relación a lo que siente, ¿sí? Por supuesto, eso es la cobertura, por supuesto que, vamos acompañando a un paciente en lo que siente, en cómo en cómo va configurando y reconfigurándose su relación a la falta. Pero lo que ofrece el psicoanálisis es la idea de que hay una fórmula, una ecuación, como les digo, y sería difícil explicar, pero que los psicoanalistas llamamos fantasma, ¿sí? Que es como casi una cuestión matemática que está en la base de toda esa exhibición o, digamos, cuestión fenoménica que vemos. Si los psicoanalistas podemos llegar a entender de qué se trata eso, podemos entender las distintas manifestaciones. ¿Comprenden? Entonces, lejos de ser el psicoanálisis un ámbito, subjetivo, es un estudio muy riguroso, muy riguroso. Nadie que les prometa que el psicoanálisis es fácil le hagan caso. Pero bueno, así también vale maravillas, oro, cuando un paciente, y Alma Laura lo sabe porque yo lo he hecho muchas veces, cuando un paciente a lo largo de los años lo viene a uno a visitar o lo llama y le dice tuve un hijo, me casé o quiero que vengas a tal cosa, y más allá de que uno acepte o no acepte, este lazo particular que un psicoanalista tiene con su paciente cuando lo ha acompañado a través de sus demonios, ¿no?
Y años después, los pacientes están bárbaros y mejoran y ya está, y no necesitan. Tiene que ver con el trabajo fuerte, con ese axioma, con esa ecuación, ¿no? Con ese trauma. Lo hemos trabajado y lo hemos desarmado. Y entonces ese paciente, años después, de repente dice, ay, qué terrible que era, cómo estaba atrapado en esto, ¿no? Bueno, esas son las maravillas que también tiene el psicoanálisis, ¿no? Es la posibilidad de ver que los pacientes se curan y se van y viven su vida, y a veces tenemos la suerte esa, ¿no? Que comparten con nosotros su felicidad. Así que, bueno, no sé, Arturo, si te parece que, no sé, que queda algo por, no sé, que no se haya entendido bien o que yo pueda aportar, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, no sé. Gracias, Bio. Por favor. Pues aquí en el auditorio no sé si quieran comentar, plantear alguna pregunta. Igualmente pueden escribirlas ahí en el chat, en el Zoom, por favor, o a través de las redes que tú tienes allí en Instagram, si alguien tiene, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta, comentario. los he dejado a todos Allí, mudos. allí acá. Y Daniel Carlos va a presentar, va a plantear una duda ahí. Sí. Ahí es. Adelante. Escuchándolo un poco, primero que nada, muchas gracias por presentarse, por permitirnos tener la oportunidad de escuchar otra perspectiva que no sea la del doctor Arturo, que también es muy bueno, por cierto. Mi pregunta sería un poco más pensando después de escucharla, sí. ¿Cómo pensaría usted la transmisión del psicoanálisis? Puesto que pues no hay manuales, no hay un paso a paso, no hay como dice el doctor Marinero, no hay un tabulador que dice si el paciente llega tarde es por esto, si el paciente no paga, paga menos, paga más es por esto. Es muy complicado pensar muchas veces en el qué hacer de la clínica. Entonces, ¿cómo pensaría usted justamente su transmisión? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sumamente pertinente tu pregunta. Yo creo en la transmisión en acto. Esto no es nada nuevo. La importancia de la supervisión, ¿no? Donde los analistas con un poco más de experiencia van trabajando con los colegas en esos casos, ¿no? Donde cuando uno es jovencito, ¿no? Aprender a leer todo es importante para uno cuando es jovencito, todo. Por supuesto que siempre lo es, pero también es cierto que esta ecuación, este término del fantasma, trabajar cuáles son las vicisitudes, cuáles son los personajes en juego, bueno, cuestiones que son importantes a la hora de trabajar qué está en el corazón de esa forma en que se desarma la estructura. Esa transmisión siempre es en el uno por uno. Es decir, no hay transmisión del psicoanálisis sin supervisión. Lo que no significa que la supervisión per se, por sí sola, baste. El trabajo, como yo les decía, el trabajo universitario, el estudio universitario, el estudio del detalle del artículo. A ver, yo fui diploma de honor, pero no porque quería llegar al diploma de honor, sino porque era una obsesión que yo decía, ¿qué agrega en el artículo siguiente? A ver, ¿y qué dice en el otro? No, era muy importante para mí leer el modo de pensamiento, por ejemplo, de Freud. Es decir, el estudio pormenorizado de todo lo que está en términos teóricos en el psicoanálisis es esencial. Eso puede quedar en una teoría,
donde uno a veces lo escucha, ¿no? La gente que son grandes teóricos, pero que uno no entiende nada. A veces pasa eso, ¿no? Personas de mucho respeto, para mí, que uno escucha, pero que dice, ¿y esto en la práctica? Entonces, el trípode freudiano, el análisis personal, la supervisión y el estudio, ¿no? No digo nada nuevo, pero digo, ese es el sentido para mí. Es el sentido que tuvo para mí empezar a hablar en la pandemia, por ejemplo, porque si todos habíamos estudiado, así como Arturo enseguida se volcó a hacer videos, yo también, creo que los psicoanalistas estábamos corriendo a comunicarnos, ¿no? con los colegas para ayudar a que todos pudiéramos salir al rescate, ¿no? de mucha gente. Y eso fue posible en mi caso, porque yo dije, esto es un trauma, a un trauma le sigue una regresión, esto es Freud, no es otra cosa, es, no es que lo inventé yo, esto estaba en Freud. Un trauma sí o sí provoca una regresión. Una regresión en términos del aparato psíquico implicaba necesariamente un mecanismo defensivo que apunta a formas sustitutivas anteriores de supervivencia, vamos a decir así. Por supuesto, entonces, los síntomas de aumento de peso, de comer, de ansiedad, estaban dentro de lo obvio que tenía que ver con la regresión. Las cuestiones visuales, el predominio de las imágenes visuales, los sueños, también estaba dentro de lo obvio. Era una regresión dentro del aparato psíquico. Las depresiones, ¿no? Pero bueno, me detengo allí. Gracias, Bio. Tenemos otra pregunta aquí escrita a través del Zoom. Es nuestra amiga Neila Nazar, Neila. de Baby Natal, que ella te plantea, ¿qué dirías que dice Lacan sobre la definición de salud mental? No sé si Lacan hablaría de salud. Pero también es cierto que lo mental tal vez no es tampoco una palabra que él hubiera usado, ¿no? Pero Lacan era profundamente freudiano. ¿Qué digo con esto? Que había una búsqueda del psicoanálisis, de que el psicoanálisis fuera un método de curación. A veces se hace como una apología, ¿no? Se piensa en términos filosóficos. Toda la obra de Lacan, de cabo a rabo, desde el primer seminario, todo el tiempo habla de ejemplos clínicos, todo el tiempo. Yo a veces he escuchado, ¿no? Gente que dice, no se habla de perversión. Mentira. En casi todos los seminarios hay un ejemplo de Lacan acerca de la perversión y las intervenciones y cómo hacer y por dónde entrar entonces creo que no sé si hablaría, no lo sé, de salud mental, pero sí hablaría de intervenir para lograrla. Sí, eso sí. No sé si con eso te alcanzo a responder tu pregunta. Gracias, Bio. ¿Algún comentario, alguna pregunta más, por favor? Aquí en el auditorio tenemos una más. Paola, por favor. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta sería más que nada como dirigida hacia usted, hacia su opinión personal. Como estudiantes de psicología que estamos apenas adentrándonos en este ámbito de la clínica, en este caso psicoanalítica, ¿qué consejo podría compartir con nosotros para navegar este campo que resulta tan complejo y tan enriquecedor? Qué hermosa pregunta, pedido, es hermosa. Yo les diría que no solo se dediquen a lo académico, que es tan importante que venimos hoy hablando, sino a vivir,
a vivir profundamente, a atravesar las experiencias. Ustedes van a ser mejores analistas cuanto más hayan trabajado sobre ustedes mismos, pero no por evitarse los conflictos, sino por aprender a trabajar con esas dificultades, a leer. Hay una poetisa mexicana que estaba leyendo el otro día, que tiene una poesía que se llama El Otro, no sé si Rosario Castellanos puede ser, no sé, no quiero afirmar, pero lean poesía o vean películas fuertes, películas que los hagan pensar, ejerciten el pensamiento, pero el pensamiento que tiene que ver con trabajarse a fondo como personas, esa mezcla entre lo académico, que es tan importante, con uno como persona. Y eso va a dar a luz un estilo en cada uno de ustedes, un estilo único. No hay dos analistas iguales, si bien, por supuesto, vamos todos avanzando hacia, por supuesto, leer las mismas ecuaciones, las mismas cuestiones, pero el modo particular, el tono, el estilo, eso, yo lo que te diría es eso, no te prives de ti misma, ¿no? En ese trabajo que estás construyendo, porque el día de mañana eso va a hacer la diferencia con un paciente. Eso. Aquí anunciamos, para los que no saben, que los días martes a las 4 de la tarde tenemos un cineclub aquí en el auditorio que Bien. Justamente Carlos y Paola promueven. Bien. Ya bien. Empezó, creo que la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, va. Por allí, Johnny, aquí también, Johnny Palafox, qué bueno que estás con nosotros, muchas gracias por estar. También plantea a través del Zoom: buena tarde, muy grata tu exposición. Las frases guardianes de la pulsión de vida y a mayor presencia de pulsión de muerte, mayor angustia, son idóneas para el trabajo en el tema de las adicciones, que por cierto él está involucradísimo en ello. Sobre este rubro me gustaría escuchar su opinión de la intervención del psicoanálisis en salud mental y adicciones. Saludos, Bonnie. Cuánto te agradezco esta pregunta, porque el psicoanálisis tiene para aportar algo maravilloso que pocas veces se valora o se malentiende. Freud hizo un relato en 1920 de una anécdota de él con su nieto, donde ese niño, cada vez que su mamá se iba, arrojaba un carretel por fuera de la cuna y lo volvía a traer, ¿no? Y eso él lo llamó Fort Da, ¿no? Afuera, adentro. Y mucha gente quedó creyendo que allí había un abuelito hablando de su nieto. Y es un artículo enorme que parte al medio la obra de Freud, parte al medio en un sentido lógico, porque lo que allí está trabajando, y que Freud era tan maravilloso que lo hacía de un modo sencillo y para que todos pudiéramos acercarnos, lo que allí estaba diciendo es cómo hace la estructura frente a la pérdida de objeto. Entonces, este trabajo de Forda es el primer modo, dice Freud, de articulación de una pérdida que es traumática. En las adicciones esto se ve muy claramente, pero como les digo, no van a encontrar bibliografía en estos términos porque no sé por qué. El Forda es lo que vemos en el vómito, ¿no? Y por ejemplo en la anorexia y la bulimia, ¿no? En estos puntos donde el sujeto oscila entre una cosa y la contraria, ¿sí? Los síntomas en dos tiempos en la neurosis obsesiva, el ejemplo del hombre de las ratas cuando va junto a la mujer de sus pensamientos, creo que dice el artículo, y dice, voy a quitar la piedra porque se va a romper el carruaje. Quita la piedra y después dice, no, el carruaje va a pasar por allí, entonces tengo que volver a quitar la piedra y ponerla. ¿Comprenden? Las obsesiones son síntomas en dos tiempos.
Las adicciones tienen mucho que ver exactamente con ese punto, con que el sujeto no puede soltar ese objeto primario, ¿eh? Es sobre la dificultad de duelo inicial que se instaura esta cuestión de la adicción, hasta un punto mortífero, ¿no? Porque, por supuesto, bueno, esto, ¿no? Dejar de drogarse, drogarse más, volver a dejar, volver a intentar, el tiempo intermedio entre supongamos, ¿no? Entre la aspiración de la cocaína, supongamos, ¿no? Por tomar solo uno de los ejemplos, ¿no? El tiempo donde el sujeto, ¿cómo me ubico allí? ¿No? Uno va a escuchar muchos adictos, ¿no? Que dicen, yo no soy yo, no me reconozco, ¿no? Bueno, ojalá te sirva esto, ojalá, es algo que te va a servir muchísimo si puedes profundizar allí, en términos clínicos, sí. Gracias, Bio. Por allí, Emma Laura, ¿tenías algún comentario de alguien que anotó en Instagram? A ver, explícanos, por favor. Dice Miguel Cardoso que si podrías explicar lo de la epigenética y qué autores recomiendas. Bueno, a ver, hay no me voy a acordar ahora el nombre, si me dejan ahora me voy a fijar, hay un artículo justamente de una colega mexicana que trabaja justo, ahora se los digo. La epigenética en concreto, lo que yo estoy aprendiendo ahora, es que estudia ese proceso de modificación del ambiente, y a ver, necesitaría de Inés en este momento, del ambiente en la célula. Entonces eso empieza a producir modificaciones. Digo, a ver, el tratamiento por la palabra empieza a producir alteraciones, modificaciones en el ambiente celular que tienen efecto en el funcionamiento, ¿sí?, de la célula. ¿Eso qué implica? ¿No? Que el interior de la célula sigue siendo el mismo, por supuesto. El sujeto tiene el ADN que porta, todos nosotros. ¿Qué se hace con eso que portamos? Ese es el kit de lo que estudia la epigenética. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo mismo que el psicoanálisis? ¿Qué es lo mismo que dicen todas digamos, desde las distintas disciplinas? No es qué nos sucedió, es qué hacemos con lo que nos sucedió y qué eso que nos sucedió hace con nosotros. Porque están las dos cosas. Porque a veces se confunde una cuestión voluntarista, ¿no? ¿Qué haces tú con lo que te ha sucedido, ¿no? Como si uno dijera, te falta voluntad para superar el trauma, ¿no? Y eso es una puerilización. Es también lo que esas memorias hacen en el sujeto. La persistencia de una representación, y ahí estamos yendo a lo académico, la persistencia del efecto unido a esa representación en particular, a esa red de representaciones traumáticas, ¿sí? Cómo operar sobre esa representación en su unión con las otras representaciones, ¿eh? Que eso es la famosa cadena significante de Lacan, ¿no? Esa tanta que dicen, y el afecto concomitante. Entonces, volviendo a la pregunta, en cuanto a la epigenética, esto, si quieren, para mayor, digamos, puntillosidad, después, cuando terminamos esto, busco como para darles algunos datos de personas de epigenética y se los envío a través de Arturo y de Alma Laura. ¿Sí? No sé si está algún otro comentario, pregunta, si va igualmente ahí en las plataformas, pero más que una pregunta, yo les quiero comentar que si todo marcha por ahí como lo hemos ido pensando y programando, es muy posible que estos temas los podamos conversar con Violine aquí en marzo. Hemos pensado tentativamente, esto es algo que está por allí todavía en el borrador, pero abordar cómo la clínica psicoanalítica trabaja el sufrimiento, el trauma, el amor
y otros avatares de la vida. Que justamente es lo que tratamos también planteado aquí en la facultad, en clase. Es cuando nos llega justamente un paciente viene con todo su dolor, con toda su angustia, con toda su preocupación porque dejó a su hijo en la guardería y no sabe qué le va a pasar allí y se agobia tanto que no puede concentrarse en su trabajo, o igualmente tiene que llamar por teléfono para ver cómo está, y esa angustia, esa preocupación manifestada de esta manera también la podemos ver como igual una pareja le reclama a la otra, ¿no? A su pareja, que lo dejó en visto y que tiene que estar como muy atento y muy inmediatamente contestando. Todos esos avatares del amor, todos esos sufrimientos que están como, que son muy cotidianos, ¿no? Hoy día como algo cotidiano tenemos también los ataques de pánico, ¿no? Que son como muy frecuentes, muy fuertes, la depresión como algo que también nos habita, nos inunda, no solamente estadísticamente, la medicalización, ¿no? Que ya decía yo un poco eso, como también los psiquiatras lo atacan por allí, pero obturan la posibilidad de que el paciente pueda hablar. Pues es parte de esto que trabajaríamos en marzo con una conferencia, y la otra posibilidad es que también ella nos pueda compartir cómo, al hacer primeras entrevistas con un paciente, qué elementos podemos ir destacando de él, de esa entrevista, y cómo hacer esto que ya nos explicaba hoy, que se llama diagnóstico diferencial. Cómo diferencio a un paciente obsesivo de un histérico, o a lo mejor de algo más grave, de un psicótico, y por allí son cosas que para aquellos compañeros que seguramente por ahí lo saben, desde la unidad de intervención psicosocial, la USPES, no sé, la UCIP, pero cuando recibimos a una persona de la comunidad, nos pide atención, ayuda, justamente una de las cosas que hacemos es al recibirla, poder escuchar su angustia, su dificultad, su sufrimiento, y después supervisar. Aquí en la facultad esto lo hemos supervisado con el doctor Julio Ortega, y si Bio viene tendremos 2 espacios, 2 tiempos para poder hacerlo y presentar justamente a las personas que estamos atendiendo. Entonces verán que puede ser una jornada también muy linda, muy enriquecedora. Hoy día hemos inaugurado un grupo de 6 compañeras que van a empezar a atender a niños, adolescentes, a adultos también, que ya están tocando a la puerta de la facultad y que están requiriendo atención, apoyo, auxilio. Y la invitación es que para que aquellos que están en los semestres iniciales, en el futuro ya un poco más formados, también puedan participar a través de cualquiera de esas unidades de servicio. Si hubiese algún comentario, alguna pregunta más, alguna idea que quisieran decir, Alma Laura. Por aquí había alguien más, perdón. En el chat pusieron algo. Esperamos con mucho entusiasmo poder aprender más en marzo. Felicidades. Ojalá. Tengo una pregunta más por acá por Instagram. Adelante, por favor. ¿Sí? Dice Mariela, ¿el analista en algún momento se puede abstener de causar la angustia del paciente? Sí, claro. Es una afirmación que hay que tener cuidado, esto de causar, porque no es el analista el que debe causar la angustia. El analista sigue la angustia del paciente, y cuando un paciente tiende a evitar la angustia,
sí señalar ese punto donde todo el tiempo la evita. Pero causar, hay que tener mucho cuidado porque allí podría confundirse, digo en la afirmación, ¿no? Entiende, está bueno que Mariela traiga este tema, podría confundirse la posición del analista con la posición de lo que los psicoanalistas llamamos el goce del otro, es decir, aquel que se dirige perversamente, digamos, a todo el tiempo despertar la angustia en el sujeto. Es decir, la angustia per se es sinónimo de la pulsión de muerte, de la presencia de la pulsión de muerte. Pero, y esto bueno, se los enseño en otro momento, en el nudo borromeo, la angustia tiene que ver con la presentificación de la presencia de un otro que demanda excesivamente. Entonces, el analista nunca tiene que caer ahí. Tiene que, sí, señalar la necesidad de que la angustia nos guíe hacia donde nos tiene que guiar, pero no es el objeto, la angustia en sí. Bueno, espero que le haya servido. Título de esta maravillosa serie que se llama Historias de Diván, que también es de allá sí. del sur, ¿no? Sí. No sé si es argentina o es uruguaya. Argentina. Creo que es argentina, ¿no? Argentina. Justamente el día de ayer la miraba y decía algo así al principio de la serie: angustia, horror de todo lo que la nombra. Ella quiere eso, que no se hable, que no se diga nada. Es una frase de Mauricio Blanchot. Y es justamente pues nuestro trabajo como desde la clínica, desde lo terapéutico, con niños en educación, en una comunidad, la angustia permanentemente, y no podemos tampoco evitarla, ni podemos darle la vuelta. Creo que tenemos que saber qué hacer con ella, ¿no? Más allá de que en muchos casos no son situaciones clínicas estrictamente las que vamos a atender o trabajar, tenemos que saberlas reconocer allí frente a nosotros, ¿no? Tal cual. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta más? Bueno, por ahí, pues nada más que agradecer de verdad muchísimo tu atención, Bio, tu generosidad por este tiempo y en la espera de que podamos avanzar en la posibilidad de tenerte aquí muy, muy pronto. Ya lo iremos conversando y trabajando. Quiero de verdad agradecerte infinitamente al auditorio que permaneció aquí, tanto en presencial como igualmente en las redes, ¿no? Allá en lo de Instagram. Aquí tenemos más o menos, ¿qué serán? Como 40 compañeros y ya se han salido algunos. Por acá tenemos horarios de clases y luego es complicado. En el Zoom vi que había como 20 personas más o menos, ¿no? En lo del Insta, la verdad es que no sé. Porque, no sé. Como 45, 50. 45, 50. Bueno, pues tuvimos una muy buena audiencia. Agradecer a Laura por su el vínculo con Bio y aquí también al maestro Félix que nos ayuda en la cuestión de los cables y las antenas para que esto se pueda hacer eficaz, eficiente. Maestra Aide, de verdad muchas gracias a Ana Guzmán que tiene la cámara. Y por ahí, si tienes chance, maestro Félix, tenemos una invitación también el día miércoles por la tarde. Puedan acompañarnos en un conversatorio. Empezamos a través de la UNIPSO. Este conversatorio estarán algunas personas que, déjenme, lo quiero decir bien, participan desde ya hace algún tiempo, trabajan en eso con familiares de personas desaparecidas acá en el país. Es un problema que tenemos hace muchísimos años y
está titulado "Y si yo lo encuentro, ¿qué?". Conversatorio, la psicología y sus aportes en el campo de la desaparición y búsqueda de personas. Una mirada desde la experiencia veracruzana. Y van a participar la doctora Patricia Lobato, la licenciada Andrea Calderón y la licenciada Berenice Mateo Acosta. Me falta la maestra Daniela Montenegro. Y lo van a coordinar los compañeros del Archivo de la Memoria, Luis y Ana y Dani también es de Buenos Aires y se vino a juntar con un mexicano, como suele pasar muchas veces ahora. Ya es un intercambio amoroso muy importante también, además del teórico, muy lindo. Ojalá puedan acompañarnos, será el miércoles a las 5 de la tarde. Es un tema también durísimo, traumático en exceso para las familias y que no encuentran su cuerpo, a la persona con vida, en fin. Y perdón, Arturo, y pensaba, Adelante, el título es muy interesante porque también toma este otro aspecto, ¿no? Que es, en la medida en que está la búsqueda, es muy angustiante, pero uno conserva la esperanza, el horror de tal vez encontrar, ¿no? Y si lo encuentro, ¿qué? ¿No? Te escuchaba en ese título y digo, bueno, poder abordar eso es importantísimo, porque muchas veces solamente se ayuda o acompaña a la gente en la búsqueda, ¿no? Pero el duelo concomitante, tremendo. Totalmente, y también aquí aparece, como lo ocurre también, yo creo que otro proceso terapéutico serio, lo complejo que es acompañar, sostenerse también en ese tiempo del sufrimiento. No es fácil acompañar el sufrimiento. Por eso también muchos terapeutas y muchas terapeutas, diría, pues aguantan 2 o 3 sesiones y ya dan de alta al paciente. Pero cuando tienes que sostener 3 meses, que es muy poquito, medio año, 1 año y más tiempo, todo el dolor de esa persona, la verdad no es nada sencillo. Y por eso hay que formarse también, ¿no? Entonces, pues no me queda, insisto, más que agradecer, invitarles a esta otra actividad, al ciclo de cine y yo aquí cantaremos un tango, beberemos vino argentino, y tequila mexicano, y ya les avisaremos e informaremos cómo van las actividades. Veremos en todo caso. Mil gracias y mil gracias a los presentes en cualquier modalidad. Que tengan muy linda, y aquí es muy fría, pero que sea muy cálida la tarde. Muchas gracias. Y gracias, realmente yo también les agradezco a todos por todo ese tiempo y la energía de escuchar sobre estas cuestiones tan importantes, pero bueno, a veces difíciles, ¿no?, de transitar. Gracias, Arturo, gracias, Alma Laura, gracias, Universidad Veracruzana, y bueno, hasta siempre. Muchas gracias. Y estamos en contacto para seguir con la organización. Bueno, nos vemos. Chao entonces. Cuídense. Chao, chao. Bueno, ahora sí, muchas gracias a los que pudieron acompañarme. Lamento que no podía mirarlos directamente, pero bueno, espero que les haya servido. La vida es demasiado difícil y complicada como para además tener estos odios entre especialidades dedicadas a la curación, al sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a Rayuelas Lacanianas de nuevo, y saben que retomo los vivos con Ale Quevedo a finales de marzo, así que va a ser un gusto para mí que podamos renovar este encuentro en forma semanal como venimos haciendo estos últimos años. Un beso a todos.
Cuídense. Chao, chao.